Acompáñeme en su Biblia, amado hermano. Ábrala, enciéndala, qué sé yo, hermano. Póngase de pie por reverencia a la misma. Y acompáñeme en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 29 al 34. Juan, capítulo 1, versículo 29 al 34. Cuando lo tengas, y me da un fuerte amén, para saber que estamos juntos y juntos leer la palabra de Dios. Se recuerda, estamos meditando en el Evangelio de Juan, hermano, y hoy vamos a caminar más hacia adentro de esto, y por eso le voy a invitar. ¿Está ahí conmigo? Lo leemos orando al Padre, Hijo, Espíritu Santo, y la letra dice así. El siguiente día vio Juan a Jesús, que venía a él, y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando en agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Mira el 34. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Acompáñame a orar. Padre, una vez más, Señor, te damos gracias. Gracias, mi Dios, por tu bendita palabra. Gracias por tu bendita revelación, Señor amado. Gracias, Señor amado, porque es a través de ella que nosotros podemos conocerte cada día más, Señor, y tú te revelas a nuestra vida, Señor. Mi Dios, en esta hora sabemos, Señor, que como simples mortales, que como simples humanos, Señor, no podemos entender las cosas del Espíritu. Pero hoy te rogamos que tú nos des sabiduría, Señor, que abra nuestra mente, que abra nuestro entendimiento, pero sobre todo que abra nuestro corazón, Señor, para que la semilla de tu palabra sea plantada, Señor, y produzca el fruto por el cual tú la estás enviando, Señor. Quita de nosotros, Señor, en medio de nosotros, toda distracción, todo aquello que nos quiera robar, Señor amado, la paz o el entendimiento, Señor, y permite que podamos salir de este lugar edificados, Señor, para poder poner por obra tu palabra, mi Dios. Cuidaremos de darte la gloria, la honra y la alabanza únicamente a ti, porque solamente tú la mereces, Señor. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Y la iglesia dice, gloria a Dios. Puede sentarse, amado, puede sentarse. Quiero decirle, mi amado hermano, cuando nosotros miramos estos versículos, si usted se recuerda, hemos estado meditando en el Evangelio de Juan, desde el capítulo, versículo 1, hermano, hasta aquí. Ha sido, como yo le decía, hermano amado, como aquel que sube una montaña o escala una montaña, hermano. La revelación de Dios a través de Juan ha sido cada vez más gradual, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba. Y hoy llegamos, hermano, a algo súper interesante e importante para nosotros hoy en día como iglesia del Señor. Y cuando yo me ponía a meditar, hermano, que en el transcurso del tiempo han ocurrido muchos eventos importantes. Eventos, hermano, que incluso han marcado la historia, han marcado la vida del hombre. Como por ejemplo, hermano, algo que incluso hasta los muchachos lo estudian en las escuelas o en las universidades, hermanos, son eventos como las guerras mundiales, la Primera, la Segunda Guerra Mundial, eventos, hermano amado, en nuestro tiempo, hoy en día o en nuestro siglo, como el 11 de septiembre, eventos, hermano, que de alguna manera u otra han marcado la historia y han marcado la vida de las personas. Cuando hay algo importante o trascendental, hermano, difícilmente la persona lo olvida o tiende a olvidarlo. Y cuando nosotros miramos, hermano, estos versículos que leímos, Juan nos narra uno de esos importantes. Juan, mi hermano, nos hace ver a través de estos versículos lo importante o lo trascendental que ocurrió cuando él, amado, en estos versículos ve a Cristo o a Jesús que viene, y algo que dice rápidamente, hermano, en el versículo 29, he ahí, ¿qué cosa? El Cordero de Dios. Ahora, a mí me llamaba la atención porque en estos versículos, hermano, si usted se recuerda,
¿Cómo Juan comienza llamándolo en el versículo 1? A ver, vamos a hacer examen hoy. El verbo. En el transcurso, mi hermano, de estos versículos, Juan lo llama el verbo. Juan, hermano, después, antes, en unos versículos anteriores, le llama el Mesías, amado hermano, o el Hijo de Dios. Pero ahora, Juan, hermano, en esos versículos, lo llama como el Cordero de Dios. Mire, hay muchas alabanzas preciosas y mientras estábamos cantando, yo decía, Señor, de verdad que tú eres grande y es un solo espíritu el que nos dirige a todos. Porque las primeras canciones, si usted se recuerda, hermano amado, precisamente de eso hablaban, de ese Cordero de Dios que dio su vida en el mundo, que dio su vida en la cruz del Calvario, ese Cordero, mi hermano, que se entregó por nosotros, hermano, que lo dio todo en la cruz del Calvario por nosotros. Y cuando yo miro estos versículos que Juan relata, mi hermano amado, el Cordero de Dios, me llama la atención porque si usted recuerda y los que han estudiado el Antiguo Testamento, hermano, recordarán que en el Antiguo Testamento había una sola manera en el cual los hombres se podían acercar a Dios. ¿Cuál era esa manera? Sacrificios. A través de sacrificios. Mire, Dios, mi hermano, había determinado en el Antiguo Testamento que los hombres se acercaran a Él únicamente a través de los sacrificios. ¿Pero sacrificios de qué? De animalitos. Animalitos, hermanos. La sangre, mi hermano, de un animal derramada era una muestra de que había pagado la pena de muerte por el pecado. Pero el problema era, mi hermano, que el que moría no era el pecador, sino ¿quién era? Un animalito, un sustituto por el pecador. Y Hebreos, aunque lo tengo más adelante, pero Hebreos, hermano, en el capítulo 4, el autor de Hebreos deja ver que era necesario, mi hermano, salud, que ya que un humano había pecado, otro humano fuera el que muriera por ese pecado. Pero en el Antiguo Testamento, mi hermano, como todo el Antiguo Testamento, esto es glorioso, hermano, lo que se nos relata acerca del tabernáculo, acerca de los sacrificios, acerca, mi hermano amado, de las ofrendas, era, hermano, únicamente una señal que apuntaba hacia el verdadero sacrificio, que era ¿quién? Jesús, Cristo Jesús, el Cordero de Dios. En el Antiguo Testamento, hermano, el que moría era un sustituto, era un animalito. Este era el que tomaba el lugar del pecador, del hombre. Y eso usted lo puede ver en el libro de Levíticos capítulo 4. En el Antiguo Testamento, mi hermano, Dios mandó, como le dije hace un momento, que los humanos, que el hombre se acercara a Él por medio de un sacrificio de sangre. Levíticos capítulo 3. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué un sacrificio de sangre? ¿Por qué tenía que presentarse al Señor, amado hermano, o el hombre delante de Dios con sacrificios? Cuando nosotros miramos esto, mi amado hermano, una de las cosas que tiene que venir a nuestra mente rápido, hermano, es que el problema fue Génesis capítulo 3. ¿Qué pasó allí? Bueno, hermano, fue donde el hombre que Dios había creado a su imagen y semejanza, el hombre que Dios lo había insertado en el huerto del Edén, el hombre, mi amado hermano, que desplegaba la gloria de Dios en medio de la creación, un día fue engañado, hermano amado, y prefirió la gloria del mundo antes que la gloria de Dios. Prefirió, mi amado hermano, amar la creación antes que al Creador. Y aquella gloria, mi amado hermano, que había sido descendida, que había descendido sobre el hombre, amado hermano, de repente, por causa del pecado, por causa de la desobediencia, por causa de la transgresión, hermanos, resulta que ahora el hombre viene a ser, el Señor dice en el capítulo 3 de Génesis, como uno más de los hombres. Y aquella condición, hermano, que el hombre, aquel privilegio que el hombre tenía de acercarse a Dios y hablar directamente con Dios, ahora a causa del pecado le era imposible. Amado hermano, escúcheme esto. Romanos
Capítulo 8 dice, ¿quién nos podrá separar del amor de Dios? Y usted ve que hay una gran lista. Nada, tribulación, no. Persecución, no. Angustia, no. Esto, no. ¿Qué nos separa del Señor? El pecado. El pecado, amado hermano. El pecado es la única barrera que hay entre Dios y los hombres. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué el pecado es la única barrera? ¿Por qué entonces el hombre ahora, mi hermano, después que peca, tiene que presentarse delante de Dios por medio de los sacrificios? Porque, hermano, tenemos que entender que Dios es santo. Hermano, perdóneme. Y si algo yo le ruego a Dios, y le decía a los hermanos el viernes, si algo yo le pido a Dios, hermano, es que me dé sabiduría para hablarle a usted la verdad, instruirle a usted la verdad, para que el día que yo me presente al Señor le diga, Señor, como Pilato, ellos no tienen excusa, yo les dije. Si algo, mi amado hermano, separa al hombre de Dios es el pecado. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Hermano, Dios no es el Diosito que nos ha pintado la humanidad. Cristo, hermano, no es aquel que nos pinta, hermano amado, o aquellas imágenes que nos muestra cierta iglesia. No. Dios es más que eso. Dios es un Dios santo. Isaías, hermano, cuando describe o quiere describir, hermano, a Dios, él dice, Isaías capítulo 57, versículo 15. Mire esto. Y a veces nosotros somos tan irreverentes ante Dios. Si tan solo se nos abrieran nuestros ojos para ver la santidad y la grandeza de Dios, nuestro entendimiento, nuestra forma, nuestra manera de presentarnos delante de Él cambiaría por completo. Isaías 57, 15, ¿cómo dice? Mire, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad, cuyo nombre es el ¿qué? El santo. ¿Qué dijo el santo? Yo habito en la altura y ¿en qué? Y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Yo habito en las alturas y ¿qué cosa? Y en la santidad. Pedro lo dice de otra manera. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 16. ¿Está ahí conmigo? Hoy tengo varios versículos, hermano, así que vaya ahí conmigo rápido. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 16, dice, porque escrito está, hermano, buenísimo. ¿Qué dice el Señor? Ahora, yo le he dicho muchas veces y le he enseñado esto. ¿Qué es ser santo? Apartado. Sí, aprenden, ya me di cuenta, gloria. Apartado. Ser santo, hermano amado, no es esas figuras que usted encuentra ahí, o esto, no son esas imágenes. Santo significa, amado hermano, apartado para el Señor. Por eso Pablo, cuando escribe en sus cartas, algunos de ellos dice, Pablo a los santos en la iglesia de Filipos, póngale. Ahora diría, ay, todos ellos están en pedestales, son imágenes. No, es que son apartados para el Señor. Santo, Pedro dice, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Hermano, ¿por qué entonces Dios exigió que el hombre, después que pecó en contra de él, se acercara a él a través de los sacrificios? Porque resulta, mi amado hermano, que Dios no tiene nada que ver con el pecado. El pecado y Dios, hermano amado, son como el agua y el aceite. Alguien decía, no se mezcla. Muchas veces nosotros somos los que queremos mezclarnos. Pero sin embargo, eso no pasa así. Hermano amado, a los que Pablo describe como santos, a los que la Biblia describe como hijos de Dios, son aquellos hombres que no deben y mujeres que no deberían de mezclarse con el pecado. Y yo le decía, hermano amado,
el viernes pasado que hay una diferencia, porque usted me dirá, ay hermano, entonces usted no peca. Sí peco, hermano, y no sabe qué mal me siento cada vez que lo hago. Yo le decía, hermano, hay una diferencia entre los gentiles que pecan y nosotros como hijos de Dios que pecamos. ¿Cuál es esa diferencia, amado hermano? En que yo entiendo, hermano amado, quién es Dios y delante de quién yo estoy y a quién yo sirvo y a quién yo represento. Yo le decía a los hermanos el viernes, y la diferencia, hermano amado, entre un gentil que peca y nosotros como hijos de Dios que pecamos, es que el gentil, hermano amado, se deleita en su pecado. El gentil peca, mi amado hermano, el inconverso, el incrédulo peca y no le importa. Y peca y peca y peca y no le importa. Pero el Hijo de Dios, yo le decía a los hermanos, la diferencia es, hermano, que el Hijo de Dios cuando peca, y perdóneme la palabra, yo espero que no sea mala palabra para nadie aquí, pero el Hijo de Dios cuando peca, hermano, se siente la peor basura del mundo. El Hijo de Dios cuando peca, hermano, se siente lo peor del mundo. ¿Sabe por qué? Porque en el Hijo de Dios hay un Espíritu Santo, que cada vez que peca le dice, hey, pisoteaste la sangre del pacto. Pisoteaste el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Yo le hablaba a los hermanos, y no se lo voy a decir ahorita por cuestión de tiempo, pero Hebreos 10, hermano amado, se da una advertencia a aquellos que pecan deliberadamente delante de Dios. ¿Sabe por qué, hermano amado? Dirá, ay, pero entonces es tan exigente. Hermano, Dios es santo. Y sin santidad, ¿qué cosa? Nadie verá al Señor. Entonces, en el tabernáculo, hermano, usted se recuerda cuando el sumo sacerdote tenía que entrar delante del Señor, aún el sumo sacerdote tenía que purificarse de sus propios pecados. ¿Para qué? Para entrar delante de la presencia de Dios. Y todavía le ponían una pitita por si de repente iba en pecado y se moría ahí mismo, lo jalaban. Y hoy en día nosotros, hermano amado, tristemente, perdóneme que se lo diga, pero tristemente ignoramos eso. O si lo tenemos presente, como dicen los muchachos, nos vale 20. Pero el mismo Dios, hermano amado, descrito en el Antiguo Testamento, es el mismo Dios presente hoy en el Nuevo Testamento. Solo que ahora, hermano amado, ahora, con mayor beneficio para nosotros, pero también dice su palabra que Dios al que más le da, ¿qué cosa? Más le demanda. E incluso mi hermano amado, creo que es Pedro, que dice, mejor les hubiera sido no conocer que haber conociendo y volviendo a lo mismo. Y ahí es donde entra, que yo le... Bueno, perdóneme, es la palabra, yo tengo que ver. Pero después de eso, mejor les hubiera sido no conocer que haber conocido. Pedro dice, les pasó lo mismo del perro que vuelve a su vómito. O el cerdo que después de haber sido lavado, se revuelca en el cieno. Hermano, mire, de verdad y con todo amor y en el nombre del Señor, yo ruego a Dios que nosotros de verdad tengamos presente qué significa ser hijo de Dios. Que nosotros entendamos verdaderamente, mi hermano, por qué estamos aquí. Que nosotros entendamos verdaderamente, mi amado hermano, por qué yo me digo hijo de Dios, por qué yo levanto mis manos, por qué yo soy llamado a vivir en santidad. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Dios es santo. Y no hay comunión entre Dios y Baal, dice Pedro también. No hay comunión entre la luz y las tinieblas. Ahora entonces entendemos por qué Dios, hermano, pedía que la gente se presentara delante de Él. ¿Cómo? Con sacrificios de sangre. Primero, porque Dios es santo. Pero segundo también, mi amado hermano, porque Dios es justo. En nosotros, amado hermano, no hay justicia. Por muy justo que usted se considere, que usted se crea,
o que muchos se crean, no hay. Porque hacemos justicia en un lado, pero hacemos injusticia en otra. ¿Sabe por qué? Porque al hombre no se le ha dado, mi hermano. El único justo es Dios. Nosotros tenemos luces de justicia, pero no justicia completa. El único santo y justo es nuestro Dios. Números capítulo 14, versículo 18. Hermano, ¿va conmigo o voy muy rápido? Me dijeron que el viernes iba muy rápido, que no me entendieron, pues yo espero. Si voy rápido, dígame, yo regreso. Números capítulo 14, versículo 18. ¿Está ahí conmigo? Mira cómo dice. Jehová, tardo para la ira, ¿y qué? Grande en misericordia. Sí, el Señor es grandísimo en misericordia. Por su misericordia, dice, no hemos sido consumidos. Pero Jehová tardo para la ira, grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión. Sí, perdona, pero, o aunque, de ningún modo, ¿qué cosa? Tendrá por inocente al culpable. Salmos capítulo 7, versículo 11. Salmos capítulo 7, versículo 11. Este versículo 7, hermano amado, fue algo que trastornó mi mente, se lo digo verdaderamente. Cambió mi manera de pensar. Hay una palabra, hermano, un cliché que muchos usan. Dios ama al pecador, pero aborrece al pecado. ¿Cuántos lo han escuchado? Este versículo me cambió eso. Mire cómo dice. Dios es que el salmista, mi hermano, comienza aclarando la justicia de Dios. Que en otras palabras es, mi hermano, que en Dios no hay solamente cabalidad. Dios no pesa, Dios no piensa, Dios no juzga como usted y yo juzgamos. Dios juzga con justicia. Y el salmista comienza aclarando, Dios es que justo. Y Dios está, ¿qué cosa? Airado. Todo contra el impío, ¿qué cosa? Todos los días. No es que dice, ay, es que él es pecadorcito y le voy a dar amor. No. Aunque también él dice que él no quiere la muerte del impío. ¿Qué es lo que pide? Que se arrepientan y vuelvan a él. Pero no es que Dios los está cuchicheando. Ay, mi amorcito, mira esto. Ay, pecó bebé, pecó. No, pecó bebé. Como dijo el borico, más abajo te cojo bajando, no te preocupes. Dios es santo y Dios es justo. Y en su santidad y justicia, hermano, Él exige que se pague un castigo por los pecados. Ciertamente, toda alma que pecare, ¿esa qué? Irreversiblemente. Ay, hermano, pero ¿y entonces? Hermano, ¿se recuerda lo que le dije? Acontecimientos gloriosos o acontecimientos trascendentales que pasaron en la historia. Y el acontecimiento más grande que ha ocurrido y que jamás volverá a ocurrir, hermano amado, fue el advenimiento de ese Cordero de Dios que ahora Juan describe en el capítulo 1. Mire ahí. En el versículo 29, hermano, de Juan, hermano, mire, está pesado el llegar a entender de que sin sacrificio yo no me puedo acercar al Señor por causa de mis pecados. Y dice, ay, hermano, entonces ahora tengo que latigarme, tengo que hacer esto, tengo que rasgarme, tengo que... Tranquilo, que por ahí vamos. Está pesado, hermano amado. El requisito de Dios para acercarnos a Él, humanamente, perdónenme, pero nadie lo puede cumplir. Por nuestras propias fuerzas, hermano, estamos fritos. Por nuestras propias fuerzas, hermano amado, no vamos a ningún lado.
Y eso es lo que nosotros vemos en la ley, hermano. En la ley del Señor, en el Antiguo Testamento mostrada, lo que nosotros vemos, hermano, es el Señor tratando de hacerle entender a su pueblo que la exigencia para acercarse a Él es demasiado alta por cuanto Él es santo y Él es justo. Y el hombre es todo lo contrario. Entonces, la figura del corderito, de esos corderitos, de esos animalitos que sacrificaban, hermano amado, para que el hombre pudiera acercarse a Dios, era únicamente, amado hermano, una figura y ejemplo de lo que Cristo Jesús iba a venir a hacer ahora con nosotros. La aparición, hermano amado, y eso me lleva al primer punto, la aparición del Cordero de Dios. Juan en el versículo 29, hermano, nos deja ver, como le dije hace un momento, un acontecimiento poderoso. Algo que nadie se había imaginado. Y eso era, hermano, que un ser humano, viniera y muriera y se entregara por los pecados de otro. El pueblo, hermano, por aproximadamente 1500 años había estado acostumbrado a ver, hermano amado, cómo degollaban a corderitos. Que le ponga ahí, perdón. Cómo degollaban a corderitos. Ay, me asustó. Por pecados de otros. Señor, por pecados de otros. Santo. Pero ¿sabe qué, hermano amado? Algo que nosotros tenemos que tener presente, yo estaba pensando, es cuán fácil para el hombre es acostumbrarse a algo. Para el hombre, mi hermano, le es súper fácil acostumbrarse a aquello que él considera que está bien. Y el pueblo, mi hermano amado, se había acostumbrado a los sacrificios de animales, pero el ver que un hombre iba a sacrificarse, iba a dar su vida por otro, esto era impensable para ellos. Los sacerdotes habían sacrificado miles de animalitos. Hay uno, cuando usted estudia la carta del autor de los Hebreos, nos deja ver, hermano, en el capítulo 9, cómo algunos comentaristas y teólogos dicen, mi hermano, que eran ríos de sangre de animalitos, que hermano, que eran sacrificados por causa del pueblo, por los pecados del pueblo. Y el autor de los Hebreos dice en el capítulo 9, hermano, que esa sangre era únicamente, amado hermano, como un paliativo para el pecado del hombre. Pero era incapaz de borrar por completo el pecado del hombre. Y ahora Juan el Bautista, mi hermano amado, en el versículo 9, él señala, y mire el versículo 29, Juan capítulo 1, versículo 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, ¿qué cosa? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hermano, imagínese esto. Usted está a la par de Juan. Usted está ahí con Juan y viendo cómo aquellos bautizan. De repente viene un hombre por allá y Juan dice, ¡hey! He ahí, el Cordero de Dios. Imagínense cómo piensan los demás. ¿Cómo así que ese hombre es un cordero? Él es un hombre. Él es un humano como usted y como yo. Cuando se le mencionaba cordero a la gente, mi hermano amado, ellos pensaban en esto, en un animalito. Cuando se le mencionaba sacrificio, ellos pensaban en un animalito. Pero Juan ahora dice, ahí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Y ahora, ellos estaban acostumbrados, hermano amado, a estos sacrificios, pero ellos habían olvidado que había una promesa que se les había dado acerca de un cordero humano que iba a venir a dar la vida, hermano, por el rescate a los demás. Isaías, capítulo 53. Isaías, capítulo 53, versículo 1 al 3. Isaías, hermano, profetizó acerca de un cordero, pero un cordero que no sería un animalito, no sería alguien a lo que ellos estaban acostumbrados, sino un hombre, Isaías 53, ¿está ahí conmigo?
Dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y sobre quién Jehová ha manifestado, sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová. Mira el versículo 2. Subirá cual renuevo delante de él, como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Mira el 3. Y aquí es donde Isaías comienza a describir ese cordero. Despreciado y desechado entre los hombres. Mire qué dice. Varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado. ¿Y qué? Y no lo estimamos. Isaías, hermano amado, o el Señor había puesto a Isaías a profetizar. Miren, hay un hombre que viene. Hay un varón que viene a dar la vida. ¿Por qué, hermano? Porque el que pecó no fue un animal. Los que pecaron no fueron los animalitos. Fue un hombre. Y es como que hoy en día, hermano amado, yo cometa el error y lo manden a usted a pagar el precio por mí. Eso no es así. Nadie le acepta eso. Un hombre peca. Un hombre debe de pagar por el precio por el pecado. En el Nuevo Testamento, mi hermano amado, Juan ahora... en el Antiguo Testamento podemos ver que un hombre era el que podía llevar o tenía que llevar sobre sus hombros el peso del pecado de los demás. Mire Isaías 53, 5 al 7. Este cordero, mi hermano, no únicamente iba a venir a vivir, era alguien que iba a venir, amado hermano, para pagar por el precio y llevar sobre él cada uno de nuestros pecados. Isaías 53, 5 al 7 dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz, ¿qué fue? Y por sus llagas. Ahora mire el versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Y mire esto, hermano. ¿Más qué? Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. 7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. ¿Cómo qué? Mire, en Guatemala hay unos lugares que le llaman el rastro. Estos lugares, hermanos, son lugares donde a las vacas, hermano amado, las preparan para que usted se coma esos filetes de carne que hoy en día se come. Hermano, pero yo no pude estar ahí. Me llevaron a ver y yo no podía ver ese sufrimiento, de verdad. Y me decía el que me amaba, pero bien que te comes tu trozo de carne, ¿verdad? Pero es que esa es otra cosa, ya yo no miro. Pero hermano, qué difícil es ver eso. ¿O usted ha visto un cerdito cuando lo están... ¿Es horrible, sí o no? Y eso fue lo que le hicieron al Cordero de Dios. Angustiado él. Juan narra, mi hermano amado, cómo el Señor sudaba, cómo el Señor sudaba como gotas de sangre cuando estaba en el monte, diciéndole, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga ¿qué? Sino la tuya. Angustiado él, afligido, no abrió su boca. Cuando aquellos hermanos le decían, si eres tú el Hijo de Dios, bájate de esa cruz. Si eres tú el Rey de los judíos, bájate de esa cruz. ¿Usted no cree que se hubiera podido bajar? Que el Padre hubiera podido mandar un ejército si con 2 ángeles devastó Sodoma y Gomorra. Ahora imagínense un ejército de ángeles. Pero Isaías dice, afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca.
¿qué fue lo único que el Señor dijo cuando estaba en la cruz del Calvario? Perdónalos, porque no saben lo que hacen. No le dijo, Señor, mira este montón de hombres me están haciendo daño. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y ese, mi hermano amado, cordero que Isaías describe, es el cordero que ahora Juan en el Nuevo Testamento afirma, mi hermano amado, que había llegado. En el Nuevo Testamento, Juan el Bautista, hermano, confirma el cumplimiento de esta profecía cuando mira a Jesús, el Cordero de Dios, que venía a quitar el pecado del mundo. Hermano, Cristo llegó, Pablo dice en Gálatas, en el momento preciso del cumplimiento, aparece Jesús. Cuando ya, hermano, el pueblo estaba sin esperanza, cuando estaba cansado de cargar el peso de la ley sobre ellos, cuando los sacerdotes y sumos sacerdotes habían puesto yugo sobre el pueblo que ni ellos mismos podían llegar, se aparece el bendito Cordero de Dios que iba a quitar el pecado del mundo. Mis hermanos, la revelación de ese Cordero de Dios era trascendental. Hermano, sin eso, hoy en día usted todavía estuviéramos bajo el peso de la ley. Salud. Y hoy en día algunos todavía quieren estar sometidos, hermano amado, bajo el peso de la ley cuando se ponen con sus religiosidades. Cuando se ponen, hermano amado, con sus cosas de querer cumplir la ley. Hermano, ya hubo alguien que la cumplió a totalidad y ese fue el bendito Cordero de Dios. La revelación del Cordero de Dios era trascendental, pues no solo venía a pagar el precio por nuestros pecados. No solo vino a pagar el precio, vino a llevárselos. Nuestros pecados y nuestras enfermedades. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Dice, quien llevó él mismo nuestros pecados, ¿en qué? ¿Sobre qué, hermano? Para que nosotros, usted y yo, amado hermano, no el vecino, no el que está al frente, atrás suyo, usted y yo, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos ¿a qué? Y por cuya herida fuiste sanados. La enfermedad del pecado, hermano amado. Las heridas del pecado. Hermano, mire, yo a veces pienso de verdad que nosotros somos masoquistas. Porque aunque momentáneamente nos deleitemos en el pecado, las heridas del pecado muchas veces son imborrables. El deleite del pecado, hermano, puede ser sabroso en un momento. Pero las consecuencias de ese pecado muchas veces son eternos y perpetuos. Si no es Cristo quien verdaderamente viene a borrar y a llevarse esas heridas del pecado. Cristo vino, mi hermano, para llevarse nuestros pecados y para sanar y llevarse nuestras enfermedades causadas por el mismo pecado del que nosotros fuimos esclavos. Isaías 53:4 dice, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mateo, mi hermano, en el capítulo 8, versículos 16 y 17. Mateo capítulo 8, versículos 16 y 17, él narra cuando Cristo ya está, amado hermano, en su ministerio. Y él dice, y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados. Y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Mira el versículo 17. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo,
Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Hermano, yo termino con esto. Ahora sí, si Walter me ayuda, hermano, y si tengo. Si Walter me ayuda. Mire, hay un escritor que dice, muchas religiones tienen un líder que es un buen ejemplo en cierto sentido. Observar o leer acerca de un buen ejemplo puede inspirarnos. Pero esto no puede resolver nuestro problema. ¿Cuál es nuestro problema? Que somos pecadores. Hermano, cuando nosotros miramos Hebreos, una de las cosas que el autor de Hebreos comienza a mostrarnos en el capítulo 1 es a mostrarnos la supremacía de Cristo Jesús por encima de Moisés. Y Moisés era Moisés, no era cualquiera. La supremacía de Jesús por encima de los mismos ángeles del cielo. ¿Y sabe por qué? Porque tristemente, mi hermano, para el hombre, le es fácil crearse ídolos. Para el hombre, mi hermano, le es fácil creerse ídolos. Y alguien decía, me llamaba la atención, ¿quieres saber qué es un ídolo? Es todo aquello que tú tengas antes de Dios. Todo aquello que sea tu prioridad. Dígase trabajo, dígase hijos, dígase familia, dígase esposo o esposa, dígase, qué sé yo, tantas cosas en el mundo, tu dinero, tus carros, tu cuenta de banco, tus empresas, qué sé yo. Todo aquello que tengamos antes de Dios, eso es nuestro ídolo. Y el pueblo, mi hermano amado, se había hecho de Moisés, que era simplemente un siervo de Dios, un ídolo. De los mismos ángeles a los cuales, hermano amado, se dice que son ángeles, son espíritus ministradores al servicio de los santos del Señor, el pueblo se habían hecho ídolos. Y con el transcurso de la historia han salido muchos ídolos. Y han salido muchos líderes, amado hermano, que pueden ser buen ejemplo, sí. Que pueden inspirarnos, sí. Que pueden enseñarnos algo, sí. Pero que no pueden quitar nuestro pecado. Que no pueden sanar nuestras enfermedades. El autor dice, pueden ser un buen ejemplo, pueden inspirarnos, pero no pueden resolver nuestro problema, pues somos pecadores. Los buenos ejemplos no quitarán nuestros pecados pasados, ni cambiarán nuestro corazón pecador. Necesitamos más que un buen ejemplo. Hermano amado, ningún hombre puede quitar nuestros pecados. Ni aún el mismo Papa puede perdonar nuestros pecados, porque es un hombre. Ni aún el Mahoma, Buda. ¿Quién otro? Dígame. ¿Qué sé yo? Todas esas personas que muchos tienen como ídolos pueden quitar nuestro pecado. Necesitamos un Salvador. Mis hermanos, hay una gran diferencia entre Jesús y todos los otros líderes religiosos. En el tiempo que Jesús vino había muchos falsos dioses y ninguno de esos dioses podían quitarle al pueblo la condición de pecadores. Solo Jesús, el Cordero de Dios, dice Juan en el capítulo 29, en el versículo 29, quita el pecado del mundo. Primera de Juan 2:2 dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Hermanos, solo Jesús afirmó que Él había venido a hacer el sacrificio por los pecados de otros. Pablo en Romanos dice, nadie osa dar su vida en rescate por otros. Mas, sin embargo, el Cordero de Dios es lo que vino a hacer.
Era la misión que traía. Mis hermanos, solamente Jesús, y esto parece incongruente, entendible, solamente Jesús vivió para morir. Pero no cualquier muerte. Solamente Jesús vivió para morir por nuestros pecados. Pedro, primera de Pedro 3:18 dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en carne, pero vivificado en el Espíritu. Me queda un minuto, hermano, y termino ya. Una de las oraciones que yo constantemente hago, hermano, y que el Señor sabe, si yo le digo: Señor, perdóname por las veces y las muchas veces que yo he pecado en contra tuya, aún teniendo conocimiento de todo lo que tú has hecho por mí. Perdóname por todas las veces que yo he pisoteado tu sacrificio, aun cuando yo he tenido conciencia que lo he hecho. Y perdóname por todas las veces que yo he pecado y ni cuenta yo me he dado. Hermano, de verdad, yo le decía a los hermanos del día viernes, mi oración es que nosotros de verdad, hermano amado, despertemos. Y seamos o fríos o tibios. O se consagra y se aparta para el Señor, o hermano, mejor a un lado. En Apocalipsis el Señor dice: por cuanto no eres frío ni caliente, sino eres tibio, yo te vomitaré de mi boca. Hermano, el tiempo de jueguitos ya se acabó, de verdad. Mire, nosotros no podemos estar jugando, hermano amado, a estar un pie en el Evangelio y un pie en el mundo. No podemos. ¿Sabe por qué, hermano amado? Porque sin darnos cuenta, acarreamos juicio para nosotros mismos. Sin darnos cuenta, mi amado hermano, ascuas de fuego acumulamos para con nosotros encima. El sacrificio de Cristo no fue cualquier sacrificio. Hebreos, y lo voy a llevar y con esto sí ya termino. Hebreos capítulo 10. Versículo 26 al 31. ¿Está ahí conmigo? Hebreos capítulo 10, versículo 26 dice: porque si pecaremos voluntariamente, ¿qué es voluntariamente? Sabiendo, ¿sí o no? Porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. O sea, si usted peca deliberadamente, hermano, olvídese, ya más nada. Mira el 27. Sino una horrenda expectación ¿de qué? Hermano, el que peca deliberadamente, lo que se enfrenta es a un juicio. Sino una horrenda expectación de: ay, hermano, pero yo soy cristiano. Es más, hermano, yo hice la oración, la confesión de fe. Hermano, eso todo el mundo lo hace. Hermano, yo me bauticé. Yo he bautizado gente y ya no está. Eso no lo salva. Ay, hermano, pero yo me congrego. Ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio. Y de hervor ¿de qué? De fuego que ha de devorar a los adversarios. Mira el versículo 28. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere
Mire, un ejemplo. ¿Qué le pasó a Coré? Los hermanos creo que están estudiando eso. Hermano, parece que no hubo más chance. Se lo tragó la tierra. Levantaste en contra del siervo de Dios, violaste la ley de Dios, muere. Y así era. Muchos, y he escuchado muchos comentaristas que dicen, no, de que el Dios descrito en el Antiguo Testamento era un Dios sanguinario, es un Dios justo. Y el que violaba la ley de Moisés por testimonio de 2 o 3 más, muera irreversiblemente. 29. Ahora nos toca a usted y a mí. ¿Cuánto mayor castigo? No está hablando, hermano amado, de cositas. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que qué? ¿Cómo yo pisoteo al Hijo de Dios? ¿Cómo? Cuando yo peco deliberadamente. Hermano, yo le aseguro, hermano amado, que de verdad, literalmente, si Cristo se nos apareciera, hermano amado, si viniera, yo le aseguro que yo lo que hago es caer postrado, rendido a sus pies y adorarle, jamás pisotearlo. ¿O usted sí? No, si hello, es el Hijo de Dios, es mi Salvador del mundo, yo no voy a hacer eso. Pero resulta que sí lo hacemos cuando pecamos en contra de Él deliberadamente. Cuando yo digo, le voy a dar un ejemplo, decía a los hermanos el viernes, cuando digo, mejor no le digo, pero ya, si no vino bien se lo perdió, pero cuando pecamos deliberadamente. ¿Ah? Cuando pecamos, dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios? Y escuche esto. Y el que tuviere, ¿qué cosa? Por inmunda la sangre del pacto en la cual fuiste santificado. Yo le decía, cada vez que yo peco y yo digo, ay, pero si solo fue un pecadito, solo fue una cervecita, solo fue un vinito, solo fue un bailongo nada más, una danza. Ay, hermano, qué legalista. No, hermano, no es legalismo, es la verdad. Yo le decía a los hermanos, yo conocí a alguien que me decía, ay, Cristian, pero si solo es una copa de vino, ay, es para que me baje la carne bien, para digerirla. Es una copita de vino. Hoy es un gran borracho y ni siquiera está dentro de la iglesia. Hermano amado, el enemigo es astuto. Poquito a poquito. Los impacientes somos nosotros. Yo soy impaciente, y Vanessa sabe, yo soy impaciente. Pero el enemigo tiene toda la paciencia del mundo. No, tranquilo. Ay, Tony, tranquilo, Tony. Un cigarrito, un vinito, un bailecito. Mañana Tony está allá en la discoteca. Poquito, reprendo al diablo, pero un ejemplo. Poquito a poquito. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare el Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pecado en la cual fue santificado? Y mire qué es la otra cosa. E hiciere, ¿qué cosa? Afrenta al Espíritu de Dios. 30. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará. Mira el 31, y con eso termino. Horrenda cosa es. Dios es amor, hermano. Sí, Juan describe, el que no ha conocido amor, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor, sí. Pero Hebreos dice también que Dios es fuego consumidor, que no tendrá por inocente al culpable. Mire, el viernes yo le decía, el que peca deliberadamente se está engañando a él mismo. Ay, es que nadie me mira. ¿Será entonces que el Espíritu Santo no vive en usted o en mí? Ay, que no le hago daño a nadie. Está bien, tranquilo. Ay, que el Señor me dio libertad.
pero no sé la libertad como libertinaje. Es que todo me es lícito, pero no todo me conviene. Es que todo me es lícito, pero no de todo me dejaré llevar. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Hermano amado, desde el principio de la historia hasta acá, Dios siempre se ha revelado como un Dios santo, un Dios justo y un Dios poderoso. Él es el mismo Dios de ayer, de hoy y de siempre. Y es el Dios que un día nos va a juzgar cuando estemos frente de Él. Mi pastor decía en Guatemala, hay muchos que se van a ir al infierno porque estaban en el mundo, porque estaban disfrutando y deleitándose en el mundo. Pero tristemente van a haber algunos que se van a ir al infierno desde las sillas de una iglesia, porque nunca se establecieron, porque nunca decidieron de verdad apartarse para el Señor, sino que jugaron a ser tibios. Hoy estoy en el Evangelio, pero también estoy en el mundo. Eso no funciona así. Hermano amado, mire esto. Yo oro al Señor. Que el Señor de verdad cambie nuestra mente, nos haga entender, abra nuestro entendimiento para comprender que esto no es un juego. Yo no me congrego, hermano amado, como, ay, es domingo, voy para la iglesia. O yo no soy llamado a vivir en santidad. No, pero es únicamente el domingo cuando estoy en la iglesia y me miran. Es todos los días. No, yo no tengo que, yo agrado a Dios únicamente cuando estoy con los demás hermanos. Es todos los días y en todo momento. Recuerde esto. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Señor ya hizo su parte. Y yo le he dicho y le he enseñado, está la gracia de Dios que ha fluido para nosotros, que es sobreabundante para nosotros, pero está la responsabilidad del hombre. Y en la responsabilidad del hombre implica, mi hermano amado, el vivir, como Pablo dice, como llamados y escogidos de Dios. No hay comunión entre la luz y las tinieblas. Amén. Cierra tus ojos y vamos a orar. Padre, gracias, Señor, en esta mañana.